Hola, que el Señor les bendiga grande y ricamente. Qué bendición es poder meditar en la palabra del Señor un día más. Y vamos a estar el día de hoy estudiando Colosenses, específicamente el capítulo 2 y los versos del 13 al 15, si Dios nos lo permite. Pero antes vamos a orar específicamente por el estudio de hoy. Mi Dios y Padre amado, te damos gloria y honra una vez más. Señor, tú eres digno de toda alabanza, de toda exaltación. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por tus misericordias, Señor, no merecidas hacia nosotros, hacia tu iglesia. Mi Dios, permite que tu palabra sea expuesta de forma eficaz. Dame de nuevo humildad para exponerla y que podamos construir pensamiento que transforme nuestra alma para una mayor madurez y obediencia a su palabra, para llevar más gloria al único nombre que merece toda la gloria y la honra, Cristo Jesús. En tu nombre, Padre, oramos, te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, entonces, nuevamente recapitulando, vamos a estar en Colosenses capítulo 2, versos del 13 al 15, y vamos a tener entonces la lectura de la palabra de Dios, la cual se lee así. Y vosotros, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria triunfal sobre el pecado. Así se llama este mensaje, la victoria triunfal sobre el pecado. Porque Cristo triunfó. Cristo triunfó. Y Él es nuestra victoria. Él es nuestra victoria. Muy bien, entonces vamos a estar meditando en la palabra de Dios y eh, Pablo se está refiriendo acá a los destinatarios, la iglesia. Muy bien, entonces Pablo está, está describiendo acá un estadio de la iglesia antes de ser rescatada por Cristo. Muy bien, y los describe así. Así es como Pablo los empieza a describir a ellos. Muy bien, estaban muertos, espiritualmente muertos. Dios dijo en el Edén, le dijo a Adán y Eva, no coman del fruto del árbol, porque del árbol de la ciencia, ¿verdad? Del bien y el mal, porque de cierto moriréis. Ahora, cuando ellos desobedecen, ellos mueren. Eh, Viene una sentencia de muerte sobre ellos, física, pero también espiritual, porque hay una separación entre Dios y el hombre ahora por el pecado. El pecado está en el medio, y a menos que haya un sacrificio para perdón de pecados y alguien sea un sustituto del castigo, ese pecado no puede ser quitado porque Dios es 3 veces santo y Él debe castigar toda maldad. Muy bien, entonces a causa de los pecados, la palabra pecado quiere decir delito, transgresiones de la ley de Dios. Y por esos pecados, por los delitos del hombre, por eso están separados de Dios, totalmente separados de Dios. Y eso es muy importante. Esa es la condición de los colosenses antes de Cristo. Porque cuando Cristo viene a una vida, hay un antes y un después. Y vea como Pablo describe acá lo mismo hacia los otros destinatarios, los efesios. Dice, Él los dio vida a vosotros. Pablo está aquí en el capítulo 2 de la carta a los efesios y usamos esto porque la carta a los efesios es muy similar a la de los colosenses y Pablo da más detalles de lo que está pasando con el ser humano. Él os dio vida a vosotros. ¿Quién da vida si no es Dios el único que puede dar vida? ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muy bien, en este momento recuerdo la predicación del hermano pastor Jairo la otra vez que nos habló de San Juan capítulo 3. En el San Juan capítulo 3 eh, tenemos la historia de Nicodemo y Jesús y Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacéis de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y si Jesús le está diciendo a Nicodemo, alguien vivo,
que nazca de nuevo, le está diciendo que está muerto espiritualmente y debe nacer del Espíritu, porque espiritualmente está muerto. Y ese nacimiento solo lo puede dar Dios. Pero vean la condición de alguien que está muerto espiritualmente. Dice el 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Vea cómo andaban en el otro tiempo, como anduvimos usted y yo en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Note la condición del ser humano, son hijos de desobediencia. El ser humano que no ha nacido de nuevo es un hijo de desobediencia y está operando en él el espíritu del príncipe de la potestad del aire. Esta persona que no ha nacido de nuevo piensa que es libre, pero realmente es esclava porque está siendo la marioneta del príncipe de la potestad del aire. Y ese espíritu lo está operando en él. De forma que lo único que hace es desobedecer. No le da gloria a Dios. No hay ningún ser humano que no haya nacido de nuevo que pueda darle gloria a Dios como Dios se la merece, como Dios quiere, porque está muerto espiritualmente. Y dice el siguiente versículo, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo. Claro, Pablo se incluye. Si Pablo no era Saulo de Tarso y andaba persiguiendo la iglesia y andaba matando cristianos, apedreándolos, buscándolos meter a la cárcel, pensando que daba gloria a Dios, era todo lo contrario. Y claro que Pablo sabe de lo que está hablando, como él también andaba conforme al príncipe de la potestad del aire, siendo un instrumento del mismo Satanás. Entonces, vea lo que pasa. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, los deseos del hombre están caídos, la voluntad del hombre está caída y los pensamientos, deseos, voluntad y pensamientos no buscan a Dios, el ser humano, porque en sus pensamientos anda conforme a la potestad del aire, conforme a la potestad de Satanás, conforme al espíritu que los opera. Entonces, creen que son libres, pero realmente son marionetas de Satanás. Están caminando según los propósitos de Satanás, sus designios, y están dominados por el pecado. Muy bien, entonces, y éramos por naturaleza hijos de ira. El ser humano natural, lo que está sobre él es la ira de Dios, y debe huir de la ira de Dios. Y dice que lo mismo que los demás. O sea, el ser humano piensa, ay, Dios me ama, suave. Un momento, por favor. Si usted no se ha vuelto a Cristo Jesús, lo que está encima de usted es la ira de Dios, no el amor de Dios. Y te vas a enfrentar a un Dios de ira si no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Ahora, dice el siguiente verso, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Óigame, si usted ha nacido de nuevo, ha sido por la misericordia de Dios, porque Él es rico en amor. Porque dice el siguiente verso, aun estando nosotros muertos en pecados, vea el estadio, muertos. Un muerto no puede nacer de nuevo, debe ser resucitado. Y el único que resucita a los muertos es Dios. La salvación es un milagro. Y estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces somos salvos por la gracia de Dios. Gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios. No teníamos nosotros ningún mérito para ser salvos, absolutamente ninguno. Ninguno. Si el ser humano tuviese alguna participación en la obra salvífica, entonces ya no sería gracia, sino obras. Y si somos salvos por medio de la fe y el arrepentimiento, y la salvación es por gracia, entonces Dios nos concede la fe y el arrepentimiento. Ambos son don de Dios. Porque el ser humano está muerto y no busca a Dios en su estado natural. Como dice Pablo, citando el Salmo 14, no hay justo, no hay ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una se corrompieron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El siguiente trozo de la escritura que estamos estudiando dice que Dios les dio vida juntamente con Cristo. Recapitulando, ¿verdad? Quien da vida es Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios fue quien los buscó. Cuando Abraham andaba en Ur de los Caldeos, conforme al príncipe de la potestad del aire, fue Dios quien llama a Abraham y luego le cambia el nombre a Abraham.
pero fue Dios quien buscó a Abraham, fue Dios quien buscó a Moisés. Y así se repite la historia. Es Dios quien anda buscando al hombre. Entonces, se les perdonó todos los pecados. Es la siguiente porción que estamos estudiando. A los colosenses se les perdonó todos sus pecados. A la iglesia se le ha perdonado todos los pecados. Esos delitos y transgresiones han sido limpias. Es decir, la hoja de delincuencia de nosotros ha sido limpia. Nuestra hoja de delincuencia ha sido limpia. Eso es importante. Se nos anuló el acta, el edicto de decretos que había contra nosotros. Esto es glorioso y es hermoso porque el perdón triunfal de Cristo en la cruz fue maravilloso. Cristo te perdonó en la cruz del Calvario y me perdonó a mí todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Muy bien, entonces note esto. Dice la palabra que estamos estudiando que Dios les dio vida juntamente con Cristo. ¿Quién dio la vida? Dios. Esas son preguntas inductivas que le hacemos al texto. ¿Quién es el único que puede dar vida eterna? Dios. Dios es el único que puede salvar. En toda la expresión de su palabra. Solo Cristo puede salvar. Solo Él puede hacerlo. Muy bien. Entonces esto es tan importante, pero tan importante. Porque toda la gloria de Dios, absolutamente toda la gloria es de Él. Toda la gloria es de Él. Muy bien. Entonces, pasando a al siguiente punto, vemos que Dios, ¿verdad?, anuló el acta de decreto. Y vamos a ver lo que significa el acta de decretos. Muy bien. Es una lista de acusaciones que contiene una lista que nosotros mismos admitimos. Escuche, admitimos. La palabra griega aquí es eirografón. Literalmente es un autógrafo y su significado técnico es que cada uno puede entender, es decir, casi exactamente como un pagaré. Los hombres estaban en deuda para con Dios a causa de sus pecados y ellos lo sabían. No tenían más remedio que admitir este hecho. Se trataba de una acusación contra sí mismos. Es una lista de acusaciones que ellos mismos habían firmado y reconocido como, escuche esto, como exacta. Muy bien, ese es el acta de decretos y esto es, nuevamente, es tan importante, pero tan importante porque todo ser humano sabe que es pecador. Es como un pagaré. Cuando usted firma un pagaré, está siendo consciente de que tiene una deuda y sabe exactamente cuál es la deuda. Entonces, esa acta, esa lista de deudas que tenemos contra Dios fue clavada en la cruz. Y eso es de suma relevancia e importancia para el cristiano. Porque estamos entendiendo las buenas noticias, estamos refrescando lo que pasó en la cruz del Calvario. Y a mí me encanta esto. Me encanta porque es inefable, es hermoso lo que Jesús hizo en la cruz. Por usted y por mí. Por usted y por mí Dios hizo estas cosas maravillosas. Muy bien. Entonces, son de demasiada relevancia e importancia. El siguiente punto que vamos a ver es el acta de decreto. ¿Qué quiere decir Dios con que Él anuló el acta de decretos? Más bien la palabra que vamos a estudiar es la palabra anuló. ¿Qué quiere decir esto? Muy bien. Muy bien, entonces, el griego es exaleitein, que quiere decir borrar. Esa es la palabra en griego del significado anular, o sea, borrar. Por pura misericordia, Dios borró nuestros pecados de forma que no quedó, escuche bien, no quedó rastro alguno. Rastro alguno, muy bien. En el Antiguo Testamento o en la antigua, contexto romano, la información se escribía en papiros, ¿ok? Pero la tinta que se usaba no es la tinta que usamos
hoy en día, que tiene ácidos y penetra sobre el papel. La tinta que se usaba antes era indeleble mientras nadie la borrara en el papiro. Ahora, los papiros eran muy caros. Y cuando había información que realmente ya no se ocupaba, las personas podían agarrar una esponja y borrar todo lo que estaba en ese papiro, de forma que no quedaba nada. Y podían reutilizar el papiro. Entonces, esta la idea o la imagen que Pablo está usando acá al usar esta palabra, anular. Dios, con la sangre de Jesucristo, agarró toda la lista de pecados que usted y yo teníamos y con la sangre poderosa de Cristo Jesús borró de tal forma que no existe nada en esa acta. Vea lo maravilloso y potente de esto. Es que es glorioso. Muy bien, porque la salvación no se pierde. La salvación jamás se va a perder porque no está en nuestras manos. Está hecha. Nuestra salvación ya está hecha porque Cristo Jesús clavó nuestra acta en la cruz del Calvario y fue literalmente borrada. Dios ya no se acuerda de nuestros pecados del todo, del todo. Ya Dios no se acuerda de ellos porque Él es misericordioso. Por pura misericordia Dios agarró nuestros pecados y los borró. Escúcheme usted, iglesia, escúcheme usted, por favor. Sus pecados han sido totalmente borrados de la lista de la deuda que teníamos con Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz, sus últimas palabras fueron: cancelado está. Cancelado está. Ya está cancelada la deuda. Nuestros pecados imputados en Él. Eso es fantástico, eso es maravilloso. De hecho, eso es lo que está pasando ahí. Y la siguiente frase que vamos a estudiar es: la quitó del medio y la clavó en la cruz. ¿En medio de quién? De usted y de mí. Porque nuestro pecado nos separaba de Dios. Escucha esto, nuestro pecado nos separa de Dios. Entonces, eso es lo que hizo. Jesús se imputó nuestros pecados. A Jesús se le imputaron nuestros cargos. El acta de decretos, nuestra hoja de delincuencia fue imputada a Jesús para que Él recibiera el castigo por nuestros delitos. De esta manera, Dios continuó y continúa siendo un juez justo que castiga absolutamente toda maldad. Muy bien, Dios castiga toda maldad porque Él debe hacerlo. Muy bien, entonces esta doctrina de la imputación es sumamente importante. Jesús agarró y se hizo dueño de nuestra hoja de delincuencia y le dijo al juez: castígueme a mí en lugar de estos delincuentes. Entonces Jesús recibió el castigo porque Dios debe castigar toda maldad. Y Jesús recibió nuestro castigo. Y Dios continúa siendo un juez justo que castiga toda maldad. Y Jesús, siendo bendito, se hizo maldito para que nosotros, siendo malditos, pudiésemos ser benditos. Porque escrito está: maldito todo aquel que es clavado en un madero. Jesús fue clavado en el madero. Entonces la vida perfecta de Jesús es trasladada e imputada en nosotros. Por eso Dios nos puede ver justos, es decir, absueltos de todo pecado, limpios de todo pecado. Nuestra hoja de delincuencia está totalmente limpia ante el Padre. Y nunca más, esto no se puede llenar, jamás, porque lo que Jesucristo hizo en la cruz fue perdonar todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Si cuando estaba Jesús muriendo en la cruz, te vio a ti, me vio a mí, y dio toda nuestra vida. Ella sabe cuándo vamos a morir, y por todos nuestros pecados murió, y por todos nuestros pecados falleció y limpió en la cruz del Calvario. Y todos nuestros pecados ya fueron castigados en la cruz del Calvario. Entonces reitero, por esa la salvación es por gracia y no se pierde. No se pierde porque está en las manos de Dios. Depende de Cristo Jesús, no de nosotros. Y esto es maravilloso y hermoso
Ok, la meditación se llama el perdón triunfal y aquí entramos como al clímax del mensaje, la victoria en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios así, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra despojar o despojo es la palabra aplicada al despojo de armas y armadura de un enemigo derrotado. La imagen que Pablo está mostrando acá es la imagen de un soldado romano que venía de triunfar de una gran batalla. Estos romanos, soldados romanos, desfilaban por las calles, ¿verdad? Sacando el pecho con sus carruajes lindos y todo, habían trompetas y todo. Y detrás de ellos venían los enemigos derrotados, humillados y despojados de sus armaduras y de sus armas. Este es el cuadro que Pablo está hablando acá, porque hay una victoria triunfal, un perdón triunfal. Y para ilustrar un poco más esto que Pablo está, esta imagen que Pablo está ilustrando acá, voy a ponerles este video donde podemos ver más o menos, gracias al cine, cómo era ese desfile de esos soldados que entraban triunfando por las calles de Roma. Magnífico. Eso es lo que Pablo está mostrándoles a los colosenses, a la iglesia. De esa manera, Cristo triunfó, despojó de armas y de armaduras a Satanás, sus demonios, en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Jesús venció y resucitó al tercer día, demostrando así ser Dios y Señor. La victoria triunfal de nuestro perdón fue en la cruz del Calvario. Cristo despojó el poder de Satanás sobre usted y sobre mí. Recuerda cómo Pablo les habla a los efesios y les dice que antes estábamos bajo la influencia del espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Jesús en la cruz del Calvario venció a ese espíritu de desobediencia y nos dio la libertad. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermano y hermana, amigo y amiga, la cruz del Calvario es la victoria sobre el pecado, sobre Satanás y sus demonios. Yo quiero cerrar este breve pero conciso estudio haciéndote una pregunta. ¿Ya te has rendido al señorío de Cristo, quien venció la muerte, el pecado, aquel quien tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para ser castigado en lugar nuestro, aquel que vivió una vida perfecta para imputarla en nosotros, para trasladarla a nuestra cuenta, aquel que limpió nuestra hoja de delincuencia? ¿Ya te rendiste a Él? ¿Es Él el Señor de tu vida? ¿Te has entregado a Él de corazón? ¿Crees en Él de alma, mente, de todo corazón? ¿O simplemente tienes un conocimiento intelectual de Él, pero con tus hechos lo niegas? Yo te invito a que hables con Él y te rindas a Él
de todo corazón. Pídele perdón por haber ofendido su santidad, porque Dios es 3 veces santo. Pídele perdón por cualquier maldad, pero sobre todo pídele perdón porque no has confiado en Él y Él es el único camino que puede guiarte a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si ya te has entregado a Cristo de corazón, vive en alabanza y adoración a Él. Repasa este mensaje siempre, y me refiero no a este estudio que acabo de dar. Me refiero al mensaje central de la Biblia, este mensaje de redención, el mensaje de perdón, porque si está viniendo a tu vida desánimo, está viniendo a tu vida angustia, depresión, desesperanza, tal vez has caído en alguna práctica que pensabas que ya habías vencido, no te dejes engañar por Satanás. Todos esos pecados fueron perdonados y clavados en la cruz del Calvario, y Cristo Jesús triunfó, y porque Él triunfó, nosotros también somos más que vencedores, porque Él nos da de su gracia, nos levanta. La Biblia dice: si el justo cayere 7 veces Jehová lo levanta, porque nuestra victoria depende de Él, no de nosotros. Él es nuestra victoria. Somos más que vencedores. Camina en victoria, viva en victoria, pero viva el Evangelio todos los días. Recuerde la muerte vicaria de Cristo Jesús y dependamos de su gracia para poder caminar la vida cristiana, para poder ser luz. Caminemos agradecidos con Dios por su inmenso amor con el cual Él y solo Él nos amó. Nadie te ama como Cristo Jesús te amó en la cruz del Calvario. Absolutamente nadie. Y no hay nada que podamos hacer que nos pueda separar del amor de Cristo. Del amor de Cristo. Nada nos va a separar de su amor. Absolutamente nada. Dios te bendiga grande y ricamente. Vamos a orar para darle gracias a Dios por la meditación de su palabra. Dios, gracias porque tú eres digno y merecedor de toda alabanza, gloria y honra. Gracias por morir por nosotros en la cruz del Calvario y mostrar tan grande amor. Gracias por anular el acta de decretos que nos era contraria, quitándola al medio y clavándola en la cruz. Y gracias porque ahí despojaste a Satanás y sus demonios. Gracias, mi Dios, tú eres bueno y digno de toda alabanza. Por los siglos de los siglos seas tú alabado, mi Dios. Gracias te damos. Amén y amén. Muy bien, que el Señor les bendiga grande y ricamente. Gracias por participar de esta transmisión. Gracias por ser fiel y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo estudio. Que el Señor les bendiga grande y ricamente.